Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a avanzar en la parte 2 de clases. Bien, anteriormente habíamos estudiado una retrospectiva de cómo se instanciaba la clase, o sea, cómo se creaba objetos a partir de una clase. Bien, entonces ya hemos visto prototipos, clases y lo que hoy nos toca es notación de clases. Notación de clases en JavaScript. ¿Sabías que en JavaScript las clases son en realidad funciones especiales? Las clases han sido parte de JavaScript desde 2015 y han hecho que trabajar con objetos sea mucho más fácil y organizado. En este video exploraremos cómo funcionan las clases en JavaScript y cómo utilizarlas para construir tus programas. ¿Qué es una clase? Antes de 2015 en JavaScript no teníamos la palabra reservada class para crear algo similar a una clase. Teníamos que escribir funciones constructoras y definir métodos en su prototipo. Esto era un poco complicado y no muy intuitivo. Si recordamos cómo era anteriormente, tenemos aquí nuestro objeto prototipo. Este objeto prototipo era para crear otro objeto y este nuevo objeto tenía que heredar sus métodos. Y a este objeto le damos unas propiedades y luego a partir de este nuevo objeto podríamos crear más objetos y así sucesivamente. Y este es el esquema que manejábamos en ese entonces. Esto se ha explicado en la parte 1 siguiendo la secuencia de vídeos. Bien, entonces, pero hoy gracias a la palabra clave class podemos crear clases de una manera mucho más sencilla y clara. Entonces, recordemos, tenemos esto, ahora tenemos esto. ¿Qué es esto? Pues es un diagrama de clases, es mucho más fácil que antes. Si nos damos cuenta, necesitábamos métodos y una función constructora. Ahora la función constructora está dentro de los métodos y tenemos, se puede decir, propiedades inicializadas en el objeto, en la clase. Vamos a ver esto más adelante. Entonces, ahora, siguiendo la secuencia del libro que es de crear conejos, vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a tener que el constructor nos agarre el tipo de conejo y dentro de los métodos va a estar la función hablar, es el método hablar. Entonces, vamos allá. La notación de clases. Veamos cómo funciona la notación moderna de clases. Empecemos con la palabra class, seguida del nombre de nuestra clase. Luego, entre llaves, definimos un constructor y cualquier método que queramos que tenga la clase. Esto, sintetizando, sería, empezamos con la palabra class, seguida del nombre de la clase, por ejemplo, nombre de la clase, puede ser cualquier nombre. Luego, entre llaves, hay dos llaves, definimos el constructor y cualquier método. El constructor ocupa como una función y los métodos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la anatomía de una clase. Bien, el libro nos da el siguiente ejemplo. Nos, nos da este código que nos dice, define la clase conejo. Tenemos el constructor que recibe un argumento de tipo. Eso va a ser nuestra función constructora, que la palabra reservada constructor. Y el método que vamos a asociar, esta vez, siguiendo la secuencia de ejemplos, es el método hablar. Entonces, analizamos qué es el constructor y los métodos de la clase. El constructor es una función especial que se ejecuta cuando creamos una nueva instancia de clase. Nos permite inicializar los datos de cada objeto. Aquí usamos this.tipo igual tipo para asignar el valor tipo de la instancia de conejo.
Esto de la vinculación dis ya lo habíamos explicado en un video anterior, si no me equivoco es el 6.2. Entonces vamos a seguir. El constructor inicializa los datos de cada objeto usando dis para asignar un valor. Bien, entonces de lo que teníamos antes, ahora vamos de la anatomía que se había mostrado anteriormente de la clase, ahora vamos a usar, vamos a crear un nuevo objeto a partir de la función, a partir de la clase conejo, definiendo un objeto como conejo asesino. Recordemos que el constructor recibía un argumento, entonces el argumento que vamos a enviar a la clase conejo va a ser los argumentos que están en el constructor. En este caso, como recibía el tipo va a ser, ahora el tipo de conejo va a ser asesino, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir. Creando algunas instancias de la clase. Vamos a crear algunas instancias de conejo, algunas instancias de conejo, y hacer que hablen, ¿de acuerdo? Entonces tenemos nuestra clase conejo y creamos algunas instancias de conejo, como conejo asesino y conejo negro. Y accedemos al método hablar y obtenemos la siguiente salida. El conejo asesino dice cuidado y el conejo negro dice hola. Bien, entonces cada instancia de conejo tiene su propio tipo y puede usar el método hablar. Como puedes ver en la consola, el mensaje cambia según el tipo de conejo, a pesar que solo se tiene el mismo método. Métodos y prototipos. Todos los métodos que hemos definido dentro de una clase, como hablar, se agrupan en el prototipo de la clase. Esto es muy importante porque anteriormente habíamos definido o habíamos mencionado que todos los métodos van a estar en el prototipo, siempre y cuando estos métodos querramos que se compartan con otras instancias de la clase. Esto significa que cada instancia de conejo comparte los mismos métodos, lo que ahorra memoria y mejora el rendimiento. Y es por eso que es mejor tener todos los métodos en prototipo. Entonces, este es un esquema. Tenemos el prototipo, tenemos la clase conejo primeramente. Cuando usamos la palabra reservada new, ya habíamos visto en el video anterior, en la primera parte, en donde se creaba un prototipo. Y en este prototipo van a estar nuestros métodos, los métodos que queramos que se compartan, como método hablar. Y esta vez podemos también adicionar el método saltar. La instancia de conejo asesino va a heredar los métodos de prototipo. Vamos a asignarles propiedades únicas, como en la función constructora se le asigna propiedades. Y el tipo va a ser asesino. Esto siguiendo la secuencia del libro. Bien, ahora, esto es explicando nuevamente lo que teníamos en el código. Bueno, lo que habíamos explicado en la primera parte. eh, de clases, en donde cuando creamos una función constructora, en este caso una clase, new, al igual que aquella ocasión, vamos a tener una propiedad. O sea, se crea un objeto que se llama conejo y este conejo tiene una propiedad que está dentro del objeto. Esta propiedad es prototype y el prototype es la misma y es el mismo prototipo del objeto. Y podemos agregar un nuevo método, como por ejemplo el método saltar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ejecutemos conejo blanco.saltar, el método va a imprimir soy un conejo y estoy saltando. Bien, es así como agregamos nuevos métodos. Tenemos que agregarlo al prototipo. Pero si no queremos que se compartan los métodos, podemos asignarles métodos individualmente a los objetos.
Bien, aquí hay un hecho importante en que en JavaScript, en la tercera edición, prácticamente en el subtítulo que estamos estudiando, que es notaciones de clase, había una pequeño párrafo en la primera línea, dice que actualmente las declaraciones de clase solo permiten que los métodos que solo los métodos pueden ser agregados al prototipo. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede agregar propiedades, o sea, si no podemos compartir propiedades en el prototipo. Si observamos aquí en el cuadro, solo estamos viendo que el prototipo solo hereda métodos, o sea, solo podemos almacenar métodos, no propiedades, como las propiedades que quisiéramos que estuviesen o sea, si hubiese propiedades que quisiéramos que todos tengan, no podemos. Pero en la cuarta edición de JavaScript que ha salido que ha sido pre-publicado en inicios de 2024, es decir, en enero de 2024, ya es posible declarar propiedades en la declaración de clases, como por ejemplo, class particular, tenemos speed igual a 0, y esta propiedad va a ser automáticamente agregada al prototipo de propiedades. Entonces, bueno, eso es en parte. Bien, en lo último explicado, no hay más ejemplos en el libro, en la cuarta edición, pero un dato curioso es que este libro va a ser publicado en su formato impreso este 5 de noviembre de 2024. Entonces, esperemos que en unos años, tal vez en la quinta edición, ya tengamos más ejemplos de cómo usar las propiedades compartidas. Más en cuanto por ahora, lo voy a dejar hasta aquí y vamos a continuar estudiando el libro. Clases como expresiones. Ya, hasta el momento habíamos definido clases como una declaración. Declaramos que conejo va a ser una clase. Ahora estamos hablando de que clase puede ser una expresión. Entonces, y eso nos permite, por ejemplo, también podemos usar clase como una expresión, cuando no queremos darle un nombre específico a la clase. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, tenemos el objeto conejo, que estamos definiendo un objeto constante con la palabra reservada new y class. Y si se observa muy bien, no tiene ningún nombre, pero automáticamente definimos un método que es saludar y devuelve hola, soy un conejo y punto tipo. Recordemos que podemos agregar una propiedad fuera del objeto, en este caso va a ser tipo salvaje, y llamamos al método saludar y se ejecuta automáticamente el método, ya que este método va a ser almacenado en su prototipo, ¿de acuerdo? Igual el libro no tiene más ejemplos que este, entonces yo creo que podemos concluir diciendo que en este caso creamos una clase anónima con un método llamado saludar y llamamos al método para obtener el mensaje hola. Esta técnica es útil cuando necesitas una clase solo temporalmente o como parte de una función más grande. Luego continuamos con propiedades privadas, pero eso es otro subtítulo, en el cual lo veremos en el siguiente video.